La que buena canta. Señoras y señores, con el abogado David Kenneth. Abogado, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas tardes, aquí estamos otra vez para contestar sus preguntas de inmigración. Abogado, atendemos la primera llamada. Tenemos la primera llamada. Hola, ¿me escucha? Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo José, ya hablo de aquí de Gainesville. Ok, gracias. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? La pregunta es, ¿puede una persona aplicar para una, ¿cómo se llama? Para hacerse legalmente aquí en Estados Unidos si tiene un hijo que está en el Army, está en servicio? Sí, hay una manera que puede hacerlo. Básicamente, las personas que pueden arreglar su residencia desde adentro de los Estados Unidos son personas que han sido admitidas y personas que califican bajo la ley que se llama 245I. 245I significa que si alguien aplicó para usted antes del día 30 de abril del año 2001, en muchos casos puede pagar la multa de $1,000 si arregla su residencia desde adentro de los Estados Unidos. La otra manera es admisión legal normalmente significa que tiene que haber entrado a los Estados Unidos con algún tipo de visa, pero también si tiene un padre, esposa o hijo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, entonces puede aplicar para otra forma de, entre comillas, admisión legal que se llama parole in place, y una vez que ha sido admitido, entonces puede arreglar su residencia desde aquí, en muchos casos. Entonces, sí, Ajá. si tiene un hijo en el ejército, sí se puede. ¿Ok? Sí, lo que pasa es que la persona tiene más de 15, 17 años aquí en Estados Unidos. Él entró ilegalmente, pero su hijo sirve en el Army. Sí, es probable que sí. Entonces deben hacer una cita conmigo. Las consultas son absolutamente gratis. No van a perder nada haciendo la cita conmigo para hacerme sus preguntas. Y entonces podemos hablar más de los requisitos. Tener un hijo en el ejército no significa que automáticamente en todos los casos puede arreglar su residencia desde aquí, pero asumiendo que no hay otros problemas o otras cosas que pues que serían problemas. Entonces, sí, probablemente podemos arreglar su residencia desde aquí, ¿ok? Ok, muchas gracias. Ok, gracias a usted, que tenga excelente tarde. Abogado, vámonos con la siguiente llamada, por favor. Vamos con la siguiente llamada. Hola, ¿me escucha? Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? Roberto, Ok, ¿de dónde nos llama? de Doraville. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Mi pregunta es, abogado, yo tengo el DACA, salí en el 2016 con un parole, pero ahorita se encuentra enferma mi abuelita, ¿puedo volver a salir o no es recomendable? Sí, puede aplicar para otro permiso de viaje, es el I-131 y puede viajar más de una vez, absolutamente sí. Y si es una situación de emergencia, hay una manera que puede intentar conseguir ese tipo de permiso más pronto, pero si es una situación normal, entonces nada más necesitaría aplicar como usted hizo la última vez. Pero sí, puede viajar más de una sola vez. No sería el mismo permiso que le dieron hace años. Es un nuevo permiso, pero sí se puede. Ok, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Ok, gracias a usted. Que tenga excelente tarde. Abogado, nos llegan preguntas también con mensajes de texto y hay una muchacha, la señora o la muchacha Sofía, dice, por favor, Zorrillito, preguntarle al abogado, yo tengo DACA. Dice, es muy probable que lo vayan a eliminar el permiso. Pregúntale si alguna vez ha aplicado por un permiso y ha tenido problemas alguna persona que ha aplicado por un parole, abogado. Parole, como el permiso de viaje, ninguno de mis clientes ha tenido ningún problema regresando a los Estados Unidos con ese tipo de permiso, pero eso es por dos razones. Uno es que es prácticamente seguro viajar con ese tipo de permiso, pero la otra razón es que yo le hago muchas preguntas a mis clientes y yo voy a averiguar si tenemos algún problema o no. Hay algunas situaciones en que no debe viajar, aunque tiene DACA y aunque tiene el permiso de viaje. Um, pero generalmente sí es absolutamente seguro viajar con ese tipo de permiso y si tiene un abogado que
le hizo las preguntas necesarias para averiguar que no hay ningún problema, entonces sí, se puede viajar con seguridad. Ninguno de mis clientes ha tenido ningún problema regresando a los Estados Unidos con ese tipo de permiso. Abogado, tenemos otra pregunta de mensaje de texto. Adelante. Ah, Vamos ok, a ir primero con la llamada, abogado. Adelante. ok, primero con la llamada. Hola, ¿me escucha? Hola, mi nombre es Eucaris Escalona, Ok, ¿de dónde nos llama? de aquí de la ciudad de Toque. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Ok, mire, mi pregunta es la siguiente. En diciembre, yo tuve la cita con ICE. Hasta mi casa no había llegado ninguna carta con información con respecto de que tenía alguna corte. Resulta que el día de hoy yo me fui a presentar porque tenía una cita con ICE y me dijeron que yo el diciembre me habían dado información que tenía cita para el 27 de enero de corte. Pero yo esa información no la sabía y no recibí ninguna carta a mi buzón ni a mi correo electrónico, nada. O sea, no sabía cómo enterarme de que tenía una fecha de corte. Ok, entonces, lo que yo... Hoy ok, que fui ¿cómo? a presentarme con ICE, me dieron la información de que tenía la deportación. Ujú. Sí, lo que yo recomiendo es hacer una petición para volver a abrir el caso de deportación y necesito ver todos los documentos que le dieron cuando usted ingresó a los Estados Unidos, porque alguno de esos documentos debe ser lo que se llama Notice to Appear, que es el documento acusatorio que empieza el proceso de deportación. Yo necesito ver ese documento porque en muchos casos, si no hacen correctamente ese documento por razones muy técnicas, podemos simplemente así reabrir el caso de deportación. Entonces, si usted ya se dio cuenta que tiene una orden de deportación, hay que hacerla así conmigo lo más pronto posible para que yo puedo determinar qué posibilidades tenemos de reabrir el caso de deportación. ¿Y de qué país es usted? De Venezuela. Venezuela, ok. ¿Y usted no aplicó para el asilo todavía? Sí, ya yo recibí mi permiso de trabajo, mi seguro social, todo. Lo único es que el día de hoy, cuando yo fui, me dieron una carta con una fecha de que tenía que asistir el 23 de abril con un abogado y tenía que ir ya con un boleto comprado para mi país antes del 26 de junio. Ok, pero y lo que yo recomiendo es hacer una cita conmigo y vamos a ver si podemos reabrir el caso de deportación para que no tiene que salir de los Estados Unidos y para que podamos continuar pidiendo el asilo, ¿ok? Ok, y en caso de que de repente mi papeleos y todo eso sea en Orlando y no aquí. Está bien, usted vive en Georgia, ¿sí? No, yo no vivo aquí en Georgia, yo vivo en Orlando. O si usted vive en Florida, mi recomendación es agarrar un abogado en el lugar a donde usted vive. Y la razón que yo recomiendo eso es porque su abogado, después de reabrir el caso de deportación, va a tener que asistir a audiencias de corte y podemos, en muchos casos, asistir las audiencias por lo virtual, por televideo. Okay. Pero no hay garantía. Entonces, para no tener que pagarme a mí para viajar a Orlando, lo que yo recomiendo es agarrar un abogado que tiene su oficina allá cerca de la corte, a donde va a tener sus audiencias, ¿ok? Pero otro abogado absolutamente le puede asesorar de cómo puede posiblemente reabrir el caso de deportación. Ok, muchas gracias. Ok, gracias a usted. Buena suerte con todo. Muchas gracias por su pregunta. Vámonos con la siguiente llamada, abogado. Hola, ¿me escucha? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Mari, Mari, ¿de dónde nos llama? de Lawrenceville. ¿Cuál es su pregunta, por favor? Oh, mire, abogado, lo que pasa, un amigo mío de trabajo me pidió que le preguntara. Él está casado con una ciudadana americana, pero ya no vive con ella.
Ujú. pero mandó a su hijo para ayudarle en el proceso de su trámite de migración, se fue a la Army. ¿Qué recomienda usted? ¿Que ya se divorcie de la mujer o que empiece ya el trámite? ¿Cuál será más rápido? Ok, entonces quiero estar seguro que entiendo. ¿Quién es la persona que tiene papeles? ¿La esposa o el esposo? La esposa es una morena. Ok, la esposa tiene papeles, el esposo no tiene papeles, pero quiere aplicar. ¿Y quién No tiene está en papeles. quién está en el ejército? ¿El hijo de quién? De él. De él, ok. Entonces, yo no recomiendo aplicar a través de un matrimonio que prácticamente no existe. Si ellos están separados, entonces no podríamos demostrar que el matrimonio es un matrimonio real para que él pueda arreglar su residencia, pero él puede aplicar a través de su hijo en el ejército. Y entonces, si el hijo todavía no ha cumplido los 21, podemos conseguir un permiso de trabajo para el padre y renovar ese permiso hasta que el hijo cumpla los 21 y podemos aplicar para la residencia a través del hijo. Hace 4 años que él tiene permiso de trabajo porque se tuvo que casar con esa mujer para suspensión de deportación. Y él está cada año agarrando su permiso de trabajo. Pero ya no, ya la mujer ya se separó de él porque se separaron porque ella más que nada le estaba conviniendo agarrar ¿cómo le diré? El crédito de los taxes. Ok. Cuando ella ya vio que él ya no estaba agarrando ese beneficio porque el hijo ya no era menor de edad, el hijo de él ya va a tener 21 años, ella se separó, ya no quiere ayudarle y le quiere cobrar por seguir el trámite. Ok, Cumple los 21 años en 3 meses. Yo no recomiendo que él pague nada a la otra persona para quedar casada con él. Yo necesitaría saber qué está pasando con el caso de deportación, si él pidió cancelación de deportación y si tiene otra fecha de corte y si todavía está en el proceso de deportación, no podríamos aplicar para el parole in place a través de su hijo en el ejército, a menos de que podamos cerrar o terminar el caso de deportación. Entonces, yo necesitaría hablar más con él, pero el hecho que ya pidió cancelación de deportación y que ya ha estado en el proceso de deportación me hace pensar que probablemente ya tiene un abogado y si él tiene su abogado, debe hablar con su abogado, ¿ok? Pero el abogado le está cobrando demasiado y esa abogada le está aconsejando que que sigas con el proceso de la mujer aunque diga mentiras. Por eso es que Ok, pues yo no recomiendo mentir. Así se van a meter en más problemas. Y si resulta que necesitamos un perdón de fraude, el perdón de fraude solamente se puede solicitar a través de un padre o esposo que es residente legal o ciudadano. Y si su esposa lo deja, entonces él no va a tener un padre o esposo a través de quien puede aplicar para el perdón de fraude. Absolutamente no debe mentir al gobierno. Por él, aunque esté en el ejército, si sale que es un fraude ese matrimonio. Pues si el matrimonio siempre fue un fraude, entonces tenemos un problema. Si el matrimonio fue válido antes, pero están separados ahora, entonces no es necesariamente un fraude. Sería un fraude si continuamos aplicando a través de un matrimonio que no existe, pero no sería un fraude haberse casado y entonces ahora divorciarse si el matrimonio fue válido cuando se casaron. Ok, pero él puede hacer una cita conmigo, podemos hablar más detalladamente de su caso y decidir qué necesitamos hacer. Ok. Vámonos con la siguiente, abogado. Hola, ¿me escucha? Hola. Hola, ¿cómo se llama usted? Marcos. Marco, ¿de dónde nos llama? De aquí de Forest Park. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Lo que pasa es que tengo una pregunta porque yo entré por asilo, no por asilo, sino que salí bajo fianza. Me agarraron por Canadá y aquí mis familiares me sacaron bajo fianza por $15,000 y apenas tuve mi primera corte,
pero fui sin abogado. Ahora me piden que lleve un abogado. Ok, es recomendable agarrar un abogado entonces. ¿Y ¿de qué país es usted? De México. Ok, ¿y cuándo ingresó usted a los Estados Unidos? El 2019. Ok, ¿ya aplicó para el asilo o todavía no? Todavía no. Ok, pues necesitaríamos hablar lo más pronto posible. ¿Cuándo es la próxima cita de corte? Para el 31 de mayo. Ok, tenemos 2 meses. Hay que contactarse con mi oficina y hacer una cita conmigo y vamos a decidir cómo manejar su situación de usted. ¿Ok? Oh, ok, gracias. Gracias a usted. Que tenga excelente tarde. Abogado, vámonos con la siguiente llamada, por favor. Vamos con la siguiente llamada. Hola, ¿me escucha? Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo está, señor? Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Daniel, Ok, ¿de dónde nos llama? de aquí de la ciudad de Gilby. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Yo quiero saber cuánto debo de ganar yo para ser patrocinador. Ok, depende de cuántas personas tiene en su familia y cuántas personas quiere patrocinar. Entonces, ¿usted va a ser el patrocinador de otra persona? Sí, tengo un tío que quiere que le sirva de patrocinador. Él está aplicando para arreglar papeles. Ok, su tío está aplicando para arreglar sus papeles de él. Ok, y De residencia. entonces, ¿usted está casado? Sí, ¿Usted tiene hijos? sí, pero ya Sus todos son mayores. Ok, ¿no tiene ningún hijo menor de 18? No, Entonces, el tamaño de familia sería 3, usted, su esposa y su tío, okay, porque no tiene hijos menores de edad. Y para una familia de 3, necesitaría ganar $31,075 al año. Y la razón que yo sé ese número es porque yo acabo de buscar esa información en el documento en línea que se llama el I-864P de Pedro, que es el I-864P, the I-864P. Es el nombre técnicamente es un formulario de inmigración, pero es la guía de pobreza de los Estados Unidos y tiene que ganar 125% del nivel mínimo de, supuestamente, el nivel de pobreza aquí en los Estados Unidos, dependiendo de su tamaño de familia. Entonces, si usted estuviera casado y tuviera 4 hijos, ok, usted, su esposa, sus 4 hijos serían 6 personas, más su tío, sería una familia del tamaño de 7, necesitaría ganar $56,775 al año. Si usted estuviera soltero, no tiene esposa o hijos, sería una familia del tamaño de 2, y una familia del tamaño de 2 es $24,650 al año. Depende de cuántas personas el patrocinador tiene en su familia, más la persona que quiere patrocinar, ¿ok? Y si quiere sí, buscar esa información... ¿Cómo? digo yo, estoy viviendo tengo 2 hijas conmigo, pero ellas están mayores. Ok, si no son dependes de ellas usted, entonces no cuentan del tamaño de familia. no cuentan. Así es, Ajá. si no son Entonces, dependes. sí, porque una de ellas está aplicando por su esposo y su hijo, Ujú. y quiere también que le ayude de patrocinador. Y entonces pues, dije yo, ¿le ayudo a mi hija o le ayudo a mi tío? Puede ayudar a los dos si usted gana suficiente. Entonces, si usted y su esposa van a patrocinar a 2 más personas, usted tendría que ganar el nivel mínimo de una familia de 4. ¿Ok? Usted, su esposa y las 2 personas que van a patrocinar. Entonces, $37,500 al año sería el nivel mínimo de ingreso para patrocinar a 2 personas en su caso de usted. ¿Ok? Sí, la esposa está viviendo en México, yo vivo solo aquí con mis hijas. Entonces, Ok, entonces quería,
Si usted está casado con su esposa y ella depende de usted, cuenta como parte de su familia. Si ustedes están separados, tal vez sería diferente, ¿ok? Pero el punto es que usted puede patrocinar. No hay límite de cuántas personas puede patrocinar siempre y cuando gana suficiente dinero para patrocinar ese número de personas, ¿ok? Y entonces ahorita la ocasión ahorita que es de hacer impuestos, hay que meter una cantidad suficiente como para poder patrocinar 2 o más personas si uno quiere. Sí, así es, a menos de que usted tenga inversiones. Si tiene inversiones, puede usar las inversiones como un ingreso también. Entonces, depende, pero necesitaría hablar con el abogado de la persona que quiere que usted les ayude con el patrocinamiento y el abogado le puede decir si usted califica para ser el patrocinador o no, pero no hay límite de cuántas personas puede patrocinar siempre y cuando usted gana suficiente para patrocinar ese número de personas. Y usted nunca va a tener que pagar nada, probablemente, por haber patrocinado a otra persona. Básicamente, si la persona que usted patrocine usa servicios públicos sin indebidamente, ok, si la persona cometiera fraude y obtenga welfare o estampillas de comida por fraude cuando no califica, usted sería responsable por reembolsar al gobierno por ese dinero. Pero es básicamente todo lo que tiene que hacer un patrocinador. Yo realmente nunca he visto un caso en que un patrocinador ha tenido que pagar dinero por haber patrocinado a otra persona, ¿ok? Perfecto, muchas gracias, abogado. Ok, gracias a usted. Que tenga excelente tarde. Abogado, fíjate que el abogado me preguntaba ahorita en este momento por qué te dicen la Berry. Explícale al abogado por qué te dicen la Berry. Mejor le voy a decir la pregunta que teníamos pendiente. A ver. Mire, me mandaron un mensaje donde dice, el abogado que tengo no atiende mis llamadas. ¿Puedo cambiarlo en cualquier momento? Sí. Así de fácil. Sí, así de fácil. Sí, así de fácil. Sí, tiene el derecho de cambiar de abogados. Es aunque hayan firmado prácticamente un contrato, siempre. Abogado, perdón, aunque hayan firmado un contrato. Sí, el contrato es el contrato que obliga al abogado a hacer el trabajo por el dinero que usted dijo que iba a pagar para hacer ese trabajo, pero puede simplemente cancelar el contrato. El abogado no va a continuar trabajando en su caso y usted no va a continuar pagando. Si el abogado ya hizo trabajo y usted todavía necesita pagar para ese tipo de trabajo, es posible que todavía tendría una deuda con el abogado, pero normalmente lo que hacen abogados cuando un cliente agarre otro abogado y despide su abogado, normalmente el abogado simplemente cierra el expediente y no hace nada. A veces le dan un reembolso. Entonces, pero siempre puede cambiar de abogados. Abogado, hace rato escuchaba que le recomendó a alguien que si está en otro estado, agarre su abogado allá. Pero, ¿qué hay de las personas que ya se movieron a vivir aquí a Georgia y su caso, por ejemplo, estaba en North Carolina? ¿Ellos pueden mover su caso para acá en la corte? Sí, normalmente sí. No siempre. Si tiene la audiencia de corte la próxima semana y el juez piensa que está pidiendo cambiar la ubicación de sus audiencias para causar una demora en su caso, no tiene que permitirle a cambiar el lugar de su caso, pero es normalmente en situaciones normales sí. Puede hacer una petición para cambiar su corte para el estado en donde usted está viviendo. Perfecto, abogado. Bueno, vamos con la próxima llamada. Hola, ¿me escucha? Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Evelyn Zavala. Evelyn, ¿de dónde nos llama? De aquí de Gainesville. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Ok, yo tengo, cuando yo vine a este país, yo llegué a Nueva York. Al año que yo llegué aquí, me dieron un permiso de trabajo, pero yo tuve con ese permiso de trabajo como 4 años, 5 años por ahí. Uh-huh. Hace un año me tocaba renovar.
Hablé con mi abogado que está en Nueva York y me dijo que yo ya no puedo renovar porque se había terminado mis horas. La verdad no le entendí muy bien, pero que no podía renovar mi permiso de trabajo. Ok, asumo que cerraron el caso de deportación por discreción prosecutorial. Y si eso es el caso, si ya terminaron el caso de deportación por discreción de la Fiscalía de la Corte de Inmigración, entonces es verdad que si usted había aplicado para, por ejemplo, asilo en la Corte de Inmigración y usted obtuvo el permiso de trabajo porque aplicó para el asilo y ahora han terminado el caso de deportación, no puede renovar el permiso a menos de que vuelve a aplicar para el asilo. Ok, pero ¿de qué país es usted? El Salvador. El Salvador. Ok, es muy difícil ganar casos de asilo de El Salvador ahora. Y usted puede hablar con su abogado o con otro abogado, conmigo si quiere, y podemos hablar más de si le conviene volver a aplicar para el asilo, porque cuando usted estaba en el proceso de deportación tenía que hacer algo, tenía que defenderse y entonces aplicó para el asilo. Pero ahora que no está en el proceso de deportación, si aplique para el asilo, lo que va a pasar es si no gana el asilo, van a empezar el proceso de deportación nuevamente. Entonces, si terminaron el caso de deportación y usted no está en el proceso de deportación, posiblemente sería mejor dejar las cosas así como están. Pero si quiere hacer una cita conmigo, podemos hablar más detalladamente de su caso y decidir si le conviene dejar las cosas así como están o si sería mejor volver a aplicar para el asilo. Pero de El Salvador es muy difícil ganar asilo. La razón es porque hay 5 categorías de personas protegidas. Bajo la ley de asilo son personas que han sido amenazadas a causa de su raza, religión, país de origen, opinión política o grupo social. La delincuencia en El Salvador casi siempre es por dinero. Dinero no es una de las cosas protegidas bajo la ley de asilo. Entonces, eso es porque es difícil. Pero a veces podemos ganar casos de asilo de personas de El Salvador. Yo he ganado casos de asilo. ¿Sí? Yo cuando me vine, yo traje mi niño de 1 año. Cuando yo terminé mi corte, el abogado le preguntó a la juez qué iba a pasar con mis niños. Le dijo que lo llevara a una corte de familia, que a él sí le iba a dar la residencia. Pero yo no procedí con ese caso porque yo me vine para acá, porque yo vivía en Nueva York. Ok, sí, es que probablemente puede hacer la aplicación de inmigrantes juveniles. Ok. Entonces, pero otro día hablé con la abogada y me dijo que yo tendría que volver para Nueva York para que yo podría seguir con él. No, si usted está viviendo en Georgia, podemos hacerlo aquí. Ok. Ok, muchas gracias por su pregunta. Es todo el tiempo que tenemos el día de hoy. Ya son las 5 de la tarde. Necesito decir, como siempre, que no debe usar lo que yo digo en este programa para intentar resolver solo sus propios casos de inmigración o casos legales, porque todos los casos son diferentes y diferencias muy pequeñas pueden cambiar completamente sus derechos o opciones bajo la ley. No hay reemplazamiento en tener una consulta individual con su propio abogado. Si quiere llamar a mi oficina, 1-855-4-ABOGADO, es 1-855-422-6423, 1-855-422-6423, o puede encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet, www.david.legal. Así de fácil, david.legal. Gracias, Zorrillo. Gracias, Berry. Nos vemos en 8 días, si Dios quiere.